Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Castillo. Agradecerle a Dios por permitirnos estar presentes. Agradecerle a ustedes por su tiempo de poder estar aquí en este webinar. Conmigo ya es la segunda charla que vengo brindando. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante que son los conectores mecánicos, que son dispositivos o sistemas para la unión de barras corrugadas. Los temas o los puntos que vamos a tratar son los tipos de empalmes que existen, las ventajas de utilizar conectores mecánicos, algo de normativas, tipos de conectores, ensayos que se le hacen a los conectores mecánicos, criterios técnicos de selección y algunas experiencias en proyectos por cada tipo de conector mecánico. Vamos a admitir que están en espera. Bueno, empezamos. Deberían admitirse automáticamente. Bueno, como saben, existen varios tipos de empalmes. Los que les muestro a continuación, tenemos los empalmes por traslapes, los empalmes por soldadura y los conectores mecánicos. Los empalmes por traslapes, que ven en la parte superior, se generan con la superposición de barras, son los empalmes convencionales, los tradicionales, en donde esta longitud de traslape depende del diámetro de la barra y del F'C del concreto. Cabe resaltar que mientras mayor sea el diámetro de la barra, esta longitud se hace más grande. Por decir, para una barra de 1 pulgada, esta longitud mínima de traslape puede llegar a 1,40. Si hablamos de barras de 1/3/8, hablamos de longitudes de traslape hasta de 1,80 o 2 metros. Luego están los empalmes por soldadura, ¿no? En donde también hay una superposición de barra unida por soldadura. Como saben, tenemos dos tipos de aceros, ¿no? El A615 y el A706, que es el soldable. No es muy popular la soldadura porque, bueno, para la soldadura hay bastante exigencia y no es muy común ver empalmes con soldadura. Luego le siguen lo que son los conectores mecánicos, ¿no? La figura que ven abajo, que son empalmes a tope, son dispositivos que me brindan continuidad y alineamiento al acero. Cabe resaltar de que hay varios tipos de conectores y según la norma pues se clasifican en conectores tipo 1 y tipo 2. Y ya vamos a ver en qué se diferencian, ¿no? Vamos a ver uno por uno. Los empalmes por traslapes, para mencionarlo de una manera rápida, podemos decir que un empalme por traslape es una conexión real. Los empalmes por traslape consisten en transferir una barra, transferir esfuerzos de una barra a otra a través del concreto circundante, pero es esta unión la que introduce tensiones adicionales en el concreto. Entonces, si no hubiera concreto, hubiera transferencia de esfuerzos, de hecho que no se podría transferir ninguna carga y la falla sería inminente del traslape. Luego están lo que son los conectores mecánicos, ¿no? Son conexiones entre tope y tope barra. Brindan continuidad, alineamiento, una transferencia de esfuerzos directa y una integridad estructural. Como ven acá, una figura al lado izquierdo, pueden ver un operario con una tenaza portátil generando una conexión, ¿no? Mediante presión para acoplar lo que es el conector a la barra. Cabe resaltar que a la barra corrugada no hay que hacerle ningún trabajo previo. En la parte inferior derecha pueden ver, esto es una imagen de un pilar, ¿no? De unas mechas de acero de aproximadamente unos 20-25 centímetros que se le quisieron dar continuidad. Ahora yo les pregunto, ¿esta continuidad podría darse con un traslape convencional? ¿Se puede traslapar todo a un 100%? ¿No? Vamos a ver ya las ventajas y vamos a ver en qué se diferencian los conectores de los traslapes convencionales y los demás. Ahora hablaremos sobre las ventajas de utilizar conectores mecánicos. Primero hablaremos del desempeño desde el punto de vista estructural, ¿no? Un empalme por traslape
Para que haya transferencia de esfuerzos de una barra a otra, debe de haber concreto circundante, ¿no? Sin él la transferencia es nula. En cambio, un conector mecánico, la transferencia es de barra a barra, ¿no? Sin causar tensiones adicionales al concreto. Este dispositivo hace de que la unión sea monolítica. Y bueno, aquí tenemos una curva, esfuerzo de formación, en la cual podemos apreciar el nivel de desempeño de cada empalme. Tenemos los empalmes por traslape, que como saben, ¿no? Por una compatibilidad de deformaciones, se diseñan hasta el esfuerzo de fluencia. Una soldadura, según la normativa, me debe de resistir hasta el 1.25 del FY de la barra. Y un conector mecánico, que de por sí hay tipo 1 y tipo 2, los tipo 2, que son los conectores que se deben de utilizar, y los recomendamos en Perú, en zonas altamente sísmicas, son conectores tipo 2. Estos conectores deben de desarrollar toda la ductilidad de la barra. Y como ven aquí en la figura, pues a un ensayo de tracción la falla fuera de la zona de conexión, haciendo esto una conexión monolítica. Viendo la normativa peruana lo que nos dice, ¿no? Habla sobre conectores mecánicos. La norma E060 en el capítulo 21, disposiciones especiales para diseño sísmico, nos habla de dos tipos de conectores, los conectores tipo 1 y los conectores tipo 2. Los conectores tipo 1 son conectores que deben de resistir como mínimo 1.25 del FIE. No se pueden utilizar en zonas de máximo esfuerzo, dice, dentro de una distancia igual al doble del peralte de cada elemento, o sea, la zona de confinamiento. Pero en cambio el conector tipo 2 puede utilizarse en cualquier ubicación. ¿Y debido a qué es esto? Porque el tipo 2 debe de desarrollar la resistencia a tracción especificada en las barras empalmadas. Esto quiere decir el esfuerzo de rotura, el FU, que equivale al 1.5 del FY. Y cabe resaltar que un empalme soldado, lo requerido es que deba de desarrollar mínimo 1.25 de la barra, o sea, estamos hablando de un conector mecánico tipo 1. También los tipo 1 tienen algunas restricciones en cuanto a ubicación, como ya lo hemos visto, y también, pues, se colocan de manera alternada. Otra ventaja es que los conectores mecánicos reducen la congestión del acero. En la zona de nudos de encuentro de vigas con columnas, vigas de cimentación con columnas, es una zona de mucha congestión de acero, sobre todo si es que hay algún traslape o que si es que hay mayor cuantía, pues se puede generar lo que son las cangrejeras invisibles. Al utilizar conectores mecánicos, justamente lo que va a permitir es un armado más ordenado y la posibilidad de hacer un correcto vaciado. Conectores que reemplacen también lo que son los ganchos o las patas, ¿no?, de anclaje. No duplican las cuantías de acero, pues no generan zonas frágiles, pueden colocarse en cualquier zona del elemento estructural. Esta es una columna, donde ustedes pueden ver, es una columna que se construyó utilizando elementos prearmados, una columna de 26 fierros de 1 a 3 octavos en la cual se ha utilizado conectores mecánicos. Son conectores mecánicos de roca paralela. Las preguntas las pueden ir haciendo y al final de la charla las vamos resolviendo. Localización. Bueno, esto es algo muy importante. Un empalme por traslape, pues yo no puedo empalmar todo en una misma sección o quizás en una zona de máximo esfuerzo. Por decir, para una columna lo que nos dicen es que el empalme sea en el tercio central y solo un determinado porcentaje de las barras se puede empalmar, el 50%. Y si yo voy a empalmar en zona de máximo esfuerzo, pues debo de castigar a esa longitud de traslape, haciéndola aún mayor. Lo mismo para vigas. En cambio, un conector mecánico tipo 2 se puede usar en cualquier ubicación, en cualquier zona del elemento, incluso en la zona de los nudos. Inseguridad en obra se puede generar si es que se dejan traslapes, si es que se dejan traslapes futuros. Entonces, esto puede ser un riesgo potencial, un mal aspecto en obra. Con un conector mecánico incluso se puede dejar esto a ras de concreto.
y obviamente disminuir el tema del riesgo y los daños que se puedan originar en un futuro. Ventanas para la corrosión. Utilizando empalmes por traslapes, ¿no? Esto es lo común que se da, el común denominador para viviendas en las cuales pues se quieran hacer ampliaciones futuras, dejan las famosas mechas, incluso embebidas en pollos de concreto, ¿no? Pollos de concreto pobre o a veces forradas con plástico, son ventanas para la corrosión. Incluso por vandalismo, muchas veces nos hemos topado con proyectos en los cuales pues, se va a construir en un par de fases y dejan sobre todo, se dejan mechas bastante considerables y por vandalismo pues luego que se reactiva la obra ya no hay mecha y ahí pues se tiene que utilizar conectores mecánicos, ¿no? Un conector mecánico ahí puede calzar muy bien, se puede dejar a ras de concreto y se puede evitar estos problemas, ¿no? Sobre todo la corrosión. Otra ventaja de un conector frente a un traslape es que hay edificios en los cuales pues se tiene proyectado construir en un par de fases y para esto pues se dejan lo que son las mochetas de concreto, ¿no? Imagínense columnas con fierro de 1 pulgada, 1/3, pues el traslape va a ser mayor de 1,40 m. Entonces, hay una nula utilización de espacios. Con conector mecánico yo lo puedo dejar a ras de la losa y puedo aprovechar este espacio. De repente para hacer una cancha de fútbol, una azotea, una terraza, etc. ¿No? Justamente con este sistema. Como pueden apreciar aquí, este es un conector mecánico de cabeza extender que cumple 2 funciones. La primera función es de servir como anclaje y la otra función es que tiene una rosca interna justamente para que venga otro conector mecánico macho con una rosca de acople mediante giros de ensamble y se le dé continuidad y proyección a la columna, de tal manera que no deje esas mochetas de acero libres, ¿no? No es necesario. Y es una ampliación rápida, segura y con mucha mayor capacidad, ¿no? Que la de un empalme por traslape, mayor seguridad estructural, desde el punto de vista estructural, por supuesto. Veamos ahora los tipos de conectores mecánicos que existen. Yo los he agrupado en 2 familias, lo que son los conectores de continuidad, que por su bien nombre lo dice, ¿no? Valga la redundancia, brindan continuidad a los elementos estructurales, ¿no? Porque sabemos que las barras vienen de 9, de 12 metros y los edificios pues, tienen muchos pisos, entonces, tanto en elevación como en planta, se le da continuidad a las columnas y a las vigas, ¿no? Vigas de cimentación, etc. Reemplazan, digamos, a los traslapes. Y estos conectores son conectores terminales o de cabeza, que lo que hacen es reemplazar el gancho o la pata, ¿no? En las uniones de viga-columna. Y lo hay de varios tipos, como han visto. En conectores de continuidad tenemos conectores de tornillo, cuya forma de instalación es manual, es muy sencilla, con ayuda de una llave ratchet. Lo pueden instalar en espacios confinados. Ya vamos a ver las aplicaciones, cuando se utiliza uno, cuando se utiliza el otro. Conector de presión y de presión con rosca, que son conectores que se acoplan a la barra mediante presión, mediante unos equipos hidráulicos de presión, unas tenazas portátiles automáticas para hacer el ensamble, y un conector de rosca paralela, ¿no? Estos 3 de arriba cabe mencionar que a las barras no se le hace ningún tipo de trabajo previo, no se les reduce la sección ni nada de eso para que puedan cumplir con el desempeño que les he mostrado. Luego también existen los conectores de rosca paralela. Los conectores de rosca paralela, obviamente a la barra hay que hacer un tratamiento previo, pero sin dejar de que se reduzca la sección de la barra. La barra es embuchada, se le agranda la sección al acero y luego pasa por un proceso de roscado, de tal manera que no pierde sección. Lo mismo ocurre para los conectores terminales o de cabeza. Existen los conectores de tornillo, los conectores de presión, los conectores de presión extender, que ya les había mencionado,
y este conector también de rosca paralela, ¿no? Ambos tienen su aplicación, que ya la vamos a ver más adelante, ¿no? Como habrán visto, hay varios tipos de conectores justamente porque hay un sinnúmero de aplicaciones. Nosotros les podemos ayudar en alguna aplicación que tengan en específico y recomendar el tipo de conector adecuado. Ahora veamos los ensayos a tracción que se le hacen a los conectores mecánicos. Normalmente, acá en Perú, se realiza este ensayo a tracción, ¿no? En esta imagen, en este video, ustedes pueden apreciar dos barras corrugadas de 1 pulgada que han sido unidas mediante un conector de presión. A la derecha, un manómetro análogo, ¿no? Una marca análoga en la cual tiene una capacidad de 100 toneladas y me va a dar la capacidad de carga directa. Ahí ustedes pueden ver la falla que se dio fuera de la zona del conector. Fuera de la zona del conector. Normalmente la barra de 1 pulgada tiene un esfuerzo de una carga de fluencia de, estamos hablando alrededor de 21 toneladas y un esfuerzo de rotura aproximadamente de 31 a 32 toneladas. Estos sistemas están fallando, el fierro está fallando más o menos a las 34, 35 toneladas, justamente porque los aceros se fabrican con una sobreresistencia. Y aquí pueden ver una fotografía en la cual pueden apreciar las fallas, ¿no? Fuera de la zona de conexión, en la barra. ¿Y esto qué me dice? Obviamente de que estos conectores permiten desarrollar toda la resistencia de la barra corrugada tal cual me manda la normativa. Son conectores tipo 2. Se pueden colocar en cualquier zona del elemento. Compartiré algunos criterios técnicos para seleccionar conectores mecánicos que hemos preparado, ¿no? En 4 pasos. Más que todo esto tiene que ver con el tema de desempeño. En el criterio 1, pues hablamos de que el conector deba ser bar break. Como han visto en el video anterior, la falla se da fuera de la zona de empalme, mínimo unos 10 centímetros fuera de la zona de conexión para que digamos que la conexión del conector pues no hayan influenciado en la resistencia del elemento. Que el conector sea tipo 2, que resista 1.5 del FY. ¿Por qué 1.5 del FY? Porque es la rotura teórica. Hemos hablado del FY, que es para la resistencia a la cual está diseñado un traslape. Hemos hablado del 1.25 del FY, que me resiste un conector tipo 1, la soldadura. Y hemos hablado del conector tipo 2, que debe de resistir el FU de la barra, que equivale al 1.5 del FY, ¿no? Es el FU teórico. El otro punto es que no deba de reducir la sección de la barra. Los conectores de rosca paralela, como ven acá, deben de tener una fabricación especial de las roscas y obviamente pasan por un proceso, un embuchamiento de la barra y un roscado de tal manera que no pierda sección, no pierda área el acero y así de esta manera pues pueda desarrollar toda la ductilidad de la barra. Y una vez que haya sometido a un ensayo a tracción, pues después de la falla, incluso el conector pueda desenroscarse sin ningún problema. Esto garantizando no solamente el conector, sino también la fabricación de las roscas. Seamos conscientes de que si nosotros llevamos una muestra de acero al laboratorio, es algo que se ha preparado, ¿no? Puntualmente. 1 barra, 2 barras, 3 barras. Pero ¿qué pasa en obra? En obra se producen cientos, miles de barras. Entonces, no solamente debe de ser certificado el conector, sino también debe de tener un procedimiento de instalación, un procedimiento de fabricación de rosca, de ensamblaje confiable y de calidad. Por eso, mediante una falla, digamos, mediante un ensayo de tracción, pues este conector debe de desenroscarse sin problema, la falla debe de ser fuera de la zona de empalme, como mínimo unos 10 centímetros, debe de ser tipo 2 y bueno, no debe de reducir el conector la sección del acero corrugado para que pueda cumplir los requerimientos técnicos. Ahora hablaremos sobre las experiencias en proyectos.
Vamos a hablar sobre cada tipo de conector y su aplicación, para que más o menos tengan una visión general de dónde se utilizan. Hablaremos sobre los conectores de continuidad primero. Comenzaremos por el conector de tornillo. El conector de tornillo es un conector que tiene la capacidad de ser utilizado en espacios muy confinados, en los cuales no ingresa la tenaza o el equipo para prensado. Como pueden ver ahí, es un espacio muy reducido en el cual un operario con ayuda de una llave ratchet lo que hace es girar los pernos hasta que la cabeza del perno se rompa. De esa manera queda garantizada la conexión entre elementos. Esta es una de las aplicaciones comunes, les cuento. Hay muchos proyectos en los cuales se necesita reforzar o ampliaciones sobre todo, en las cuales se quieren dar continuidad a los elementos estructurales, a las columnas. Van al proyecto y no encuentran mecha de acero. No hay ninguna mecha, no hay absolutamente nada. Lo que queda es picar un pequeño cajón, descubrir el acero y hacer una conexión. En ese punto van a haber aceros que choquen, aceros de vigas, mucho acero de viga, como pueden ver ahí. La única solución, lo que generalmente se hace es colocar conectores mecánicos de tornillo, como pueden ver ahí. Justamente este conector trabaja en zonas confinadas. ¿No? Ampliaciones en espacios confinados, como ustedes pueden ver ahí, donde no puede entrar un equipo hidráulico. Con estos conectores, con la ayuda de una llave ratchet, pues se pueden salvar este tipo de conexiones, donde hay mucha congestión de cero. Empalmes en columnas, ampliaciones en pilares, conexiones de elementos prefabricados, ampliación y reforzamiento de placas. Esto es también algo muy común. A veces se quiere reforzar un muro de concreto armado que ha sido afectado por el tiempo, se pica el concreto malo, luego se quieren llenar esas ventanas donde se ha quitado todo ese concreto malo, todo el fierro malo, y para poder integrar la estructura, pues se descubre el acero, se integra la armadura mediante conectores y se vacía la ventana, de tal manera que el elemento quede totalmente íntegro. Pasamos a otro conector mecánico, ¿no? Estos conectores de tornillo, cabe resaltar que son justamente o salvan este tipo de situaciones muy complicadas. Este conector de presión bar grip es un dispositivo, es un solo dispositivo. Se utiliza en proyectos, la mayoría proyectos nuevos, proyectos donde hay la capacidad de, tengo espacio entre barra y barra para poder hacer conexiones con los equipos hidráulicos. Cabe resaltar que esas distancias entre barra y barra son mínimas en realidad. Estamos hablando del orden de 7 centímetros, 6 centímetros entre barra y barra. Son conectores que utilizan un equipo hidráulico, como pueden ver acá. Hay un operario con una tenaza hidráulica que está haciendo la conexión de dos barras. Hay que hacer un cierto número de prensado y hacer el diámetro de barra. Estos equipos están accionados por un pedal. Una pedaleada es una mordida del equipo. Esto está conectado a una bomba hidráulica que está regido por un manómetro. Ese manómetro ya marca por cada prensada inyecta una presión ya objetiva, que son alrededor de los 10.000 psi, y de esa manera se van dando mordidas a lo largo de todo el conector, ¿no? Entre barra y barra. Tenemos equipos para trabajar en banco, para hacer lo que son los elementos prearmados, y equipos para trabajar in situ, cuando quiero hacer una conexión en el séptimo, octavo piso y seguir dando continuidad, ¿no? En altura, tanto en altura como en planta, este equipo portátil. Algunas de las aplicaciones: parte superior derecha, una fotografía en la cual hay un sinnúmero de aceros en las cuales se ha colocado el conector mecánico para seguir dando continuidad al elemento. En esta densidad de acero, donde ven espacios mínimos que hay entre barra y barra, puede ingresar la tenaza.
siempre y cuando haya una mecha de acero, o sea, el acero sobresalga aproximadamente mínimo unos 15 a 20 centímetros, dependiendo del diámetro de la barra. Algunas otras aplicaciones, ¿no? Más que todo en silos, en estructuras donde hay bastante densidad de acero y diámetros importantes. Montaje de elementos prearmados. Por sistema constructivo, cuando se utilizan elementos prearmados o jaulas y se quiere acelerar la construcción, pues se utilizan los conectores mecánicos de presión, justamente ¿por qué? Porque te permiten hacer el empalme en elementos, incluso en una misma sección se ha utilizado. Este es un pilote en el cual se ha ido armando en banco y se ha prensado el 50% del conector a las barras y se ha armado la estructura, la armadura, valga la redundancia, que luego va a ser izada y va a conectarse con los aceros inferiores y para luego prensar toda la parte inferior y de esta manera dar continuidad. En la parte superior, conectores de cabeza que reemplazan lo que son los ganchos para dar un vaciado más limpio y ordenado, ¿no? Y evitar que se formen las cangrejeras. Este es un video que recrea lo que es el izaje de elementos prearmados o jaulas, ¿no? Los aceros son preparados, los conectores se van prensando el 50% en una máquina estacionaria y se va armando lo que es el elemento. Se van armando las jaulas. Luego, con ayuda de una grúa, ¿no?, se hizo el elemento. Cabe resaltar que en la parte inferior están los conectores acá, que se van a acoplar con los fierros ya existentes para darle continuidad al elemento. Ahí se hace lo que es el ensamble. Como pueden ver, ahí ya se acopló, se han acoplado, ¿no? Todavía no está prensado el 50% inferior. Luego viene el equipo portátil in situ. Y se van dando un cierto número de mordidas para de esta manera quede garantizada la unión del conector con la barra. Hablando de aplicaciones sobre este conector, esta es una aplicación sobre un tramo de la línea 1 del tren eléctrico en la cual el pilar se había construido hasta un cierto nivel. Luego de esto, de que ya el pilar se había construido, decidieron elevar el nivel del tablero más de 1 metro. Entonces, en esta fotografía que ustedes pueden apreciar acá es cómo está el pilar. Díganme, ¿se podría utilizar un empalme por traslape en este tipo de proyectos, en los cuales también que los requerimientos de ductilidad son altos? Habían dos opciones. O el pilar lo derribo y construyo otro pilar, o busco un sistema de conexión que me garantice la integridad estructural del elemento. Y para esto se utilizaron conectores mecánicos bar grip, como pueden ver ahí, los de presión. Y de esta manera, pues, se elevó el nivel del pilar, como pueden ver acá. Toda esta zona, la zona de conexión, y arriba aquí hay unos conectores de cabeza que reemplazan lo que son el gancho, ¿no?, en una dirección, ¿no?, en la dirección de las vigas, en la dirección del tablero. Otra de las aplicaciones son en muros pantalla. Como saben, en los muros pantalla o en los muros de sótano, lo que son los núcleos de confinamiento, pues tienen cantidad de acero importante de diámetro. Estamos hablando de diámetro de 1 pulgada, 1/3. Como saben, los muros pantalla pues se van construyendo del nivel de terreno hacia abajo, ¿no?, mediante anillos. Dejar las mechas o los traslapes en estas zonas de confinamiento, donde hay fierro de 1 pulgada, 1/3, longitudes de 1,80 a 1,40, puede ser peligroso porque tendrías que excavar toda esa longitud, toda esa profundidad. Y aparte también un atraso y un peligro. Entonces, colocar conectores mecánicos es dejarlo simplemente a ras, una mecha, y después venir a excavar y
y hacer las conexiones sin problema. Aparte de riesgo, pues te genera esto mayor rapidez, seguridad y rapidez. Ampliación en vigas de cimentación. Hasta ahí hemos visto el conector de presión, ¿no? Utilizado mayormente en elementos prearmados. En diámetros importantes también, diámetros de 1 pulgada, 1/3/8. Ahora hablaremos del conector de presión con rosca, grip twist, que consta de 2 dispositivos, un dispositivo hembra y un dispositivo macho. Ambos son acoplados al acero mediante presión. No hay que hacer ninguna preparación previa de la barra. La rosca es industrializada y este se diferencia del anterior porque el anterior era un solo dispositivo, pero aquí se utiliza cuando hay la posibilidad de girar la barra, porque el acople es mediante giro. Utiliza también el equipo hidráulico de prensado. La rosca viene de fábrica, garantizando la falla, obviamente, fuera de la zona de conexión. Cabe resaltar que no requiere ningún torque adicional, tan solo con que ingresen los hilos, basta. Ahí vemos el trabajo de prensado de los conectores a las barras y se acopla mediante giro. Esta es una aplicación, ¿no? Esta también es una línea del tren eléctrico en la cual el pilar con el cabezal en un inicio eran monolíticos, estaban vaciados de manera monolítica. Luego se decidió utilizar elementos prefabricados para hacer la conexión cabezal con pilar. En el pilar se dejaron estos conectores mecánicos hembra. Luego, en el pilar se dejaron los conectores mecánicos hembra. Luego, cuando se hizo el cabezal, tienen unos agujeros por donde el cual se ingresa la armadura para dar la conexión, ¿no?, del nudo entre el pilar y el cabezal. Obviamente aquí ya se ensamblaron los conectores y finalmente pues se vacía el grout y se hace la conexión entre los elementos prefabricados. También utilizado este conector para futuras ampliaciones, ¿no? Se puede dejar incluso a ras de concreto, tiene su tapa para proteger a la rosca interna que tiene el dispositivo para después dar continuidad. Ampliaciones en vigas y columnas también, reemplazo de traslapes. Muy utilizado sobre todo para aceros de 1/3/8, en las cuales pues la longitud del traslape estamos hablando del orden de 1,80 m, 2 metros. Al hacer un traslape con fierros de 1/3/8 o 1 pulgada, pues pierdo mucho alineamiento. Esto en cambio te genera una continuidad, ¿no? Y obviamente pues desde el punto de vista estructural, mejor desempeño que el traslape. Conectores de rosca paralela. Estos conectores de rosca paralela, la rosca es preparada previamente. Aquí la barra no ingresa directamente a ser tajada a un equipo de roscado porque directamente lo que haría es reducirle la sección del acero. Pasa por un proceso previo, primero una máquina que hace un corte, luego una máquina mediante un pistón que le ejerce presión, una compresión axial, y lo que hace es llevar a la sección de la barra otro diámetro, por decir, hablando del diámetro de 1/3/8, un diámetro 35, 36, lo está llevando a un diámetro 40, 42. ¿Para qué? Para luego venir y hacer el tajado de la rosca, del acero, y hacer una rosca tal que no pierda sección, una rosca fuerte, de tal manera que desarrolle toda la ductilidad del acero. Aquí pueden ver una columna, es una columna de 26 fierros, de 1/3/8, justamente ensamblada con este tipo de conectores. Ahora se dirán, a la barra no se le puede girar. Acá lo que se tiene que girar es el conector. ¿Y mediante qué se logra eso? Mediante un sistema que se llama sistema de posicionamiento o sistema de rosca larga que le denominamos. Uno de los aceros, que es el de acá, el que les voy a mostrar, tiene una rosca larga, de tal manera que todo el conector quede embebido en la barra a tope. ¿Para qué? Para luego conectarse con esta barra que lo va a recibir y que tiene solamente el 50% del conector. Entonces, se coloca a tope y lo que se hace es girarse el conector.
rosca, ¿no?, de esta barra de acá, de la barra interna, que solo tiene el 50%, ¿para qué? Para que de esta manera, pues, quede de una manera acoplado. Quiero repetir el video porque esto salva otro tipo de aplicaciones como ampliaciones futuras. Ampliaciones futuras porque hay muchas veces en las cuales se quiere hacer la construcción en dos fases, en dos etapas, y esto también sirve. Esta barra de acá embebida se deja con este capuchón a manera de encofrado, y en una segunda etapa posterior hago el acople. Este tipo de aplicaciones normalmente la vemos en planteas de cimentación, las vemos en edificios altos en los cuales los núcleos, conformados por placas o elementos, muros de concreto armado, lo que hacen es dejar estos conectores justamente para unir con las losas o las vigas de los pisos. Y justamente esta es una muy buena aplicación. Ya se ha utilizado estos conectores en edificios importantes como el Banco de la Nación, en donde se ha utilizado este sistema. Esas son las aplicaciones, digamos, más importantes de este sistema que les quería mostrar. Luego hablamos sobre los conectores de cabeza, los conectores terminales. Estos conectores de cabeza reemplazan el gancho o la pata. ¿Qué beneficios traen? Bueno, aquí es una foto, es una diapositiva en la cual ustedes pueden apreciar un comparativo entre un conector de cabeza y un gancho estándar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en esta longitud de desarrollo. Esta longitud de desarrollo con un conector mecánico de cabeza es un 20% menor a un gancho estándar. ¿Y en qué me podría beneficiar eso? ¿O qué aplicaciones podría salvar esto? Imagínense una viga que está ingresando a una columna, la cual no tiene el suficiente ancho, o de repente una placa, no tiene el suficiente ancho para poder desarrollar. Con un conector mecánico de cabeza, esto puede ser un 20% menor y me asegura el anclaje del elemento. Ha salvado algunas veces ese tipo de aplicaciones. Y entrando a los conectores de cabeza, pues existen conectores de tornillo, de presión, los de rosca extender y también los roscados de rosca paralela. Este conector de tornillo se utiliza justamente cuando tengo la barra in situ. Por decir, estoy construyendo un edificio, voy en el piso 8, he vaciado la columna, y el gancho, por A, B, C razones, no está, o lo cortaron. Subo con este dispositivo, lo coloco y me reemplaza ese gancho. En cambio, un conector de presión, estos de presión de acá, se necesita que la barra esté libre para que se pueda hacer la conexión, porque no hay un equipo portátil que pueda subir y hacer la conexión de este conector in situ. Para esto tiene que estar la barra libre. Ya vamos a ver uno por uno. El conector de tornillo de cabeza, como les podría decir aquí. Aquí a algunos de los fierros les faltaba lo que era el gancho. Entonces, el operario subió, colocó el conector, giró los tornillos y de esta manera hizo el ensamble, ¿no? Y aseguró obviamente el reemplazo del gancho. Este es un proyecto, un centro comercial, en el cual pues estaba proyectado como para 4 pisos. Este es el piso 2, el cual ya no se decidió proyectar los 2 pisos adicionales. En cada columna tenían más o menos una mecha de unos 40, las cuales se tenían que cortar porque justamente ahí se iba a hacer un techo metálico y cada una de las columnas iban a hacer un pedestal. Entonces se cortaron los fierros de 1 pulgada, en alguno de ellos se hizo la pata. Como no se podía hacer en todos porque obviamente hay mucha congestión de fierro, se alternaron con este tipo de conectores. Y bueno, estos 2 conectores que son los de presión, justamente cuando se da el reemplazo del gancho, pero la barra tiene que estar libre. Para la rosca, para poder hacer un roscado, la barra obviamente tiene que estar libre porque esto se hace, un roscado no se hace en obra, sino se hace en una planta industrial y estos ya se llevan preparados. Y el conector de cabeza pues se hace en un banco con una máquina estacionaria y se va preparando cada fierro con su conector. Estos conectores se utilizan justamente para reemplazar el gancho
disminuir la congestión, ¿no?, del acero, sobre todo en los nudos, donde se pueden formar cangrejeras invisibles, ¿no? Aquí hay un pilote con todos los aceros, con todos los ganchos reemplazados por los conectores de cabeza. Sobre todo cuando es fierro de 1 a 3/8, pues ya es requisito y ya los ingenieros estructurales lo especifican justamente porque son diámetros importantes. En la parte superior del pilar pueden ver acá, en esta dirección, que se han colocado conectores de cabeza. Bueno, y por último el button head extender, ¿no?, que es un conector que se utiliza, por decir, yo tengo un edificio de 12 pisos y quiero construir en una primera fase hasta el piso 6, ¿no? Y en el piso 6 yo no quiero que se vean las mechas de acero, ¿no?, porque si tengo diámetro de 1 pulgada, voy a tener mechas de 1,40 y quiero que ese espacio sea libre, quiero hacer una cancha de polvito, una terraza, azotea, etcétera. Yo puedo dejar a ras de concreto estos dispositivos que me cumplen 2 funciones. El primero, que simula un gancho, ¿no?, que simule el gancho estándar. Y el segundo, que tiene una rosca hembra incorporada justamente para darle la continuidad. Cuando venga este dispositivo que se acopla a esta barra, se introduzca, se gire y se dé la proyección de la columna y así poder construir en distintas fases. Esta ventaja es la que brinda este conector mecánico, ¿no? Hemos visto mucho en muchos proyectos que se ha aplicado con éxito. Bueno, como ven, hay un sinnúmero de aplicaciones, hay un sinnúmero de conectores. También se utilizan conectores en lo que son puentes. Esta es la imagen del puente Chilina en Arequipa, uno de los puentes más largos del Perú. En lo que son puentes, pues este tipo de puentes, los pilares, pues tienen una longitud muy grande, en lo cual pues la zona de rótulas plásticas, la zona de máximo esfuerzo, pues son muy, muy largos. Los fierros, como saben, vienen de 9, de 12 metros, y aquí hay mucha congestión de fierro. Y aquí se utiliza bastante conector mecánico, justamente por eso, por darle un mejor vaciado, porque los requerimientos de ductilidad son muy altos, y justamente porque las zonas de máximo esfuerzo son muy largas, muy grandes. Y bueno, eso es todo. Ya vamos con las preguntas. Para finalizar, pues invitarlos bueno, tenemos 2 charlas más que queremos brindar vamos a brindar una charla el día viernes 17, que se trata de sistemas de impermeabilización para estructuras en contacto con agua, bueno, sistemas que actúan justamente para impermeabilizar estas estructuras, sistemas por cristalización. Luego hay otra charla el día martes 21 de, bueno, criterios y diseños de anclajes postinstalados adheridos o anclajes químicos, ¿no?, a estructuras de concreto. Les invito a visitar la web y se puedan inscribir, puedan participar de estas charlas que se vienen, que van a estar muy interesantes. Bueno, muchas gracias y vamos a responder las preguntas. A ver. Veamos. Para una barra de acero de 1 a 3/8 corresponde un conector de tamaño 11 de 12 pulgadas entre macho y hembra. Bueno, conectores mecánicos hay en todos los diámetros comerciales, desde 3/8 hasta 1 a 3/8. Los más usados, obviamente, en proyectos, diámetro de 1 a 3/8, diámetro de 1 pulgada. ¿De qué tipo de acero son hechos? Esa es una buena pregunta. En realidad, la producción de acero está normada porque justamente hay tipos de componentes o elementos químicos que son regulados. Lo que sí te puedo decir es que son aceros de la resistencia, el grado del acero es mucho mayor al grado del acero corrugado, pero tiene
digamos que un módulo de elasticidad muy parecido. Te puedo decir que el esfuerzo de fluencia del conector es mucho mayor al esfuerzo de rotura de la barra, por lo cual no va a sufrir ninguna alteración, no va a sufrir la rotura. He visto varias quejas donde el ingeniero de campo ha dicho que se atracan esos conectores, perjudica la productividad porque esas opiniones que los ingenieros dan. Bueno, existen varias marcas de conectores en realidad. Justamente una de las ventajas de los conectores es hacer un proceso constructivo más rápido. Cuando utilizamos empalmes por traslapes, tenemos que estar viendo, modulando el fierro, hay mucho desperdicio, tenemos que estar, como se dice, muy atentos para que se respete la longitud de traslape y la zona de traslape. Hay mucha merma de acero. Justamente lo que hace un conector mecánico. Una conexión mecánica no te está demorando más de, te puedo decir, más de 20 segundos conectar la mitad de un conector. Puedes hacer conexiones de 80 conectores al día, una cuadrilla de 2 personas, hasta 300 conectores, los conectores de cabeza en banco, en un banco estacionario, ¿no? Y armar la jaula, el elemento prearmado. Pero esto no va. Los conectores más bien lo que hacen es aumentar la productividad. Todo lo que se está mostrando son conectores tipo 2. Les he mostrado las diferencias entre un tipo 1 y un tipo 2. Obviamente los conectores que deben de comercializarse en Perú y lo comercializan, lo que se utiliza es un conector tipo 2, un conector Barbour, donde la falla se dé fuera de la zona de empalme, una unión monolítica. Buenas tardes. ¿Qué desventajas y restricciones presentan los conectores mecánicos? Asimismo, para su instalación hay que realizar un roscado al acero corrugado para su unión con el conector. Hay varios tipos de conectores. Tenemos los conectores de presión, los cuales tú puedes trabajarlos in situ, en campo, sin ninguna restricción, porque los puedes colocar en cualquier zona del elemento, no importa, los conectores que se comercializan son tipo 2. Roscado sí se le hace roscado a otro tipo de conectores como el que les había mencionado, el de rosca paralela, si hay que preparar la barra, ¿no? La barra ya viene preparada, pero la barra ya viene preparada obviamente de una planta y se instala también de manera manual o con alguna herramienta de uso común, una llave Stilson, etc. Pero restricciones no, al contrario, restricciones lo que sí tiene es un traslape. ¿Bajo qué norma se realizan los ensayos de tracción? Bueno, esa norma STM es una norma propia del laboratorio, no la recuerdo, pero sí, todo está normado. Esta norma tiene que ver ya más que todo por características del equipo de tracción. Velocidad, tiene que ver con la velocidad a la cual está sometida la muestra, ¿no? Velocidad de carga, etcétera, ¿no? Pero sí, obviamente, están normados, tiene su ACTM, hay un procedimiento, pero esto ya es más que todo con la velocidad de ensayo. Sí, se van a enviar las diapositivas. He escuchado a algunos expertos del ACI decir que los conectores terminales son buenos a tracción, pero que a compresión fallan, sabiendo que la viga o la columna, esto por su ubicación cercana al perímetro del elemento. ¿Qué opinión pueden ser al respecto? Bueno, lo que les he mostrado es un ensayo a tracción, netamente, pero a un ensayo a compresión, pues obviamente el desempeño va a ser superior, te lo puedo asegurar. Y no solamente existe el ensayo a tracción, este es un ensayo que se hace en Perú, pero hay otros ensayos que se hacen bueno, en Estados Unidos, en el extranjero, requerimiento propio también de las marcas para que puedan acceder al tipo 2, son ensayos que se hacen a ciclos de carga y descarga, ensayos que se hacen a deslizamiento, ensayos que se hacen por fatiga, y esto se hace a tracción y a compresión. Y sí, los requerimientos son los mismos de tracción que de compresión, y el funcionamiento es óptimo, incluso mejor a compresión.
Claro, pero el acero no, digamos, no trabaja a compresión, los esfuerzos de compresión son absorbidos por el concreto. Pero sí, se le hacen ensayos, ciclos, tracción-compresión. Ciclos también de carga y descarga, a deslizamientos. Y bueno, también se van midiendo deformaciones en el rango inelástico y tienen que cumplir ciertos rangos. Otra consulta es el tema de los equipos. ¿Esas máquinas las prestan o tiene otro precio? Las máquinas se alquilan, son muy fáciles de utilizar, son equipos automáticos que se lleva a obra, se hace la capacitación al personal fierrero y en una media hora, una hora ya están utilizando los equipos sin ningún problema. El acople es mediante mordidas, ¿no? Y esta se acciona mediante un pedal. Cada pedalía es una mordida, solamente hay que dirigir el equipo. Los equipos para complementar la colocación de los conectores los alquilan, sí, sí, los alquilamos. Hasta romper la cabeza del perno, no se sobrefuerza el perno. La cabeza del perno de los conectores de tornillo ya vienen diseñados para que a un cierto torque específico la cabeza se rompa. Algo como que una disminución, un cuello entre el perno y el tornillo. Ese cuello justamente me representa que hay un área más pequeña y a un torque específico es un perno especial que se va a romper. Y de esta manera pues no sobreesfuerzas el perno ni dañas el hilo. Otra consulta, para evitar la pérdida de la sección al momento de tornearlo, cuando se usa un conector de rosca para indicar, aplican embuchamiento, pero en caso de que sean cientos de barras que se deben roscar en obra con tarraja, ¿cuál sería el procedimiento idóneo para este caso? Bueno, ya esto depende de cada marca, como lo decía, en un criterio de selección, en un ensayo a tracción, luego de haber roto el testigo, se debe de desenroscar el conector sin ningún problema. ¿Esto qué quiere decir? Que el procedimiento de roscado ha sido óptimo. Además, también pues ya entran temas, nosotros, para darles un ejemplo, eh, trabajamos mucho con los clientes, hacemos demostraciones, ensayos en planta para que vean cómo es el proceso constructivo. Una rosca en obra no va a ser la misma rosca que en el laboratorio. En el laboratorio yo puedo tomarme mi tiempo, hacer una muestra bonita porque son simplemente eh, una o dos, tres muestras. Pero en obra, cuando la producción sea de 100, 1000 roscas, obviamente ahí, pues, el conector debe de tener un procedimiento de fabricación de roscas óptimo, que me pueda garantizar la calidad. Cada paso es controlado, ¿no? La rosca obviamente tiene lo que se llama un gauge, un patrón en la cual cada una de ellas va siendo verificada o cada cantidad de roscas va siendo verificada. Y de esta manera pues se asegura que la muestra, que la rosca sea una rosca confiable, ¿no? Para que pueda soportar. Si hablamos de fierro de una 3/8, estamos hablando de que esa rosca deba soportar 63, 64 toneladas. Debe de ser bien hecha, calibrada, ¿no? Los equipos tienen que estar calibrados. ¿Cómo es el caso de la supervisión? ¿Cómo ellos verifican que está bien hecho el procedimiento? Bueno, esto es una pregunta bastante interesante. Siempre, obviamente, nos piden, oye, sobre todo supervisión, ¿cómo puedo verificar que se hizo un buen prensado? Pues los conectores, como les decía, no solamente deben de ser certificados, sino también el procedimiento de instalación. El conector tiene que tener un procedimiento de instalación. En el caso de presión, como los equipos o estos conectores se acoplan a la barra mediante presión, el conector tiene una longitud inicial. Al dar un cierto número de mordidas va a tener una longitud final. En el procedimiento de instalación están plasmadas esas longitudes por diámetro, longitudes mínimas a las cuales deben de llegar esos conectores. Va y se mide. Y si está dentro del rango es aceptable. Otra forma de también controlarlo es viendo visualmente, ¿no? Valga la redundancia, el número de mordidas que se le da, ¿no?
Para una 3/8, utilizando la tenaza, la BG 750, se tiene que dar 7 mordidas por lado. Visualmente yo puedo verificar esas 7 mordidas por lado. Otra manera es también ver el manómetro, que el manómetro esté marcando la presión de objetivo, ¿no? Que son alrededor de los 10.000 PSI, alrededor de los 750 bares. Esto ya es automático, pero igual también el manómetro tiene que estar calibrado, ¿no? Y en cuanto a los conectores de rosca paralela, pues obviamente la rosca tiene que estar dentro de unos parámetros. La rosca tiene que ser continua, y ahí entran otros factores de visualización. El tema también de, con un pie de rey puedes medir la longitud de la rosca, si es que esa longitud, profundidad, ¿no? y resalte de la rosca son las adecuadas, y eso está en un manual de instalación, y eso se les brinda, se les da a los ingenieros supervisores cuando lo requieran. Ya contesté esto de acá, de qué material son los conectores. El conector está siendo bien colocado cuando el perno tiene que quedarse claro. Cuando la cabeza del perno salga del tornillo, ¿no? La cabeza del perno se rompa. ¿Son varios tornillos por conector? Sí, depende del diámetro. ¿Se vuelve más costoso una construcción si se emplea un conector? Pues eso va a depender del proyecto. Normalmente los conectores de una 3/8, digamos, de manera general, un conector mecánico no puede competir directamente con un traslape, porque técnicamente son diferentes, la calidad es distinta y el nivel, digamos, de desempeño sísmico es diferente. Un conector mecánico te garantiza toda la ductilidad del elemento, en cambio un traslape no. En cuanto a tema de costos, te diría que para una 3/8, los conectores mecánicos sí son rentables. ¿Por qué? Porque al utilizar traslape hay mucha pérdida, hay merma de acero, el proceso constructivo es lento. En cambio, un conector mecánico sí podría competir en esos aspectos con un traslape. Pero aparte de eso, pues ya por requerimientos estructurales, pues se utiliza, ya es casi obligatorio utilizar conectores mecánicos de una 3/8 en los proyectos. Cuando tienes proyectos, obviamente no vas a colocar conector 3/8, ¿no? O conector de media pulgada para reemplazar traslapes, pero sí lo colocarías para hacer una ampliación, ¿no? Del sistema tradicional, por decir, si quieres hacer una ampliación en la cual no hay suficiente longitud de mecha, lo que te harías es tumbarte la viga, tumbarte la columna hasta que llegues a esa longitud de traslape, a esa longitud de traslape libre del fierro para poder hacer un empalme. Con un conector mecánico no, basta con que tengas una mecha de 15 centímetros, 20 centímetros para hacer una conexión mecánica y levantes y continúes esa columna. Los conectores mecánicos de cabeza reemplazan los ganchos de anclaje, atrapa menos área del concreto en zapatas, por supuesto, y justamente es una de sus ventajas, ¿no? Para hacer un vaciado más limpio en reemplazo de los ganchos, ¿no? ¿Sí? Se realiza una comparación a nivel de costos del uso de empalme tradicionales versus uso de conectores. ¿A partir de cuántos kilogramos se ve el ahorro? Como les comentaba, es más que todo para diámetros mayores, hablando de una pulgada, una 3/8, y cuando hablamos de conectores de cabeza, también sale digamos, competitivos para diámetros de una pulgada, una 3/8. ¿Cuál fue la altura dejada en los fierros en el pilar para luego ser colocados los conectores? Esa distancia debe ser calculada. Es una distancia mínima, como les decía. Esa distancia puede variar de unos 15 a unos 20 centímetros. Si hablamos de fierro de una pulgada, recomendaría unos 17 centímetros. Si hablamos mínimo de 17 centímetros. Si hablamos de una 3/8, alrededor de 20 centímetros. Si hablamos ya de diámetros más pequeños, como media pulgada, 3/8, con 15, 17 centímetros, 15 centímetros es más que suficiente, como mínimo. Si tengo más mecha disponible, mucho mejor. Y entre barra y barra, lateralmente, pues unos 7, 8 centímetros, 9 centímetros entre ejes de barras. No necesito mucho tampoco, porque la tenaza ingresa de manera perpendicular a la barra. ¿Los conectores bajo qué normas son fabricados y qué ensayos se les realiza? Sí,
Eso es una pregunta muy importante, sobre todo porque ¿qué norma es la que me garantiza para que un conector sea tipo 1 o tipo 2? Los parámetros generales están establecidos en los códigos de construcción, en nuestra norma E060, en el ACI 318C14, capítulo 18, capítulo 25. Hay entidades que regulan y que brindan certificación para que los conectores sean catalogados como tipo 1 o tipo 2. Pero lo más importante de esto es los criterios que les he mostrado, ¿no? Estos criterios de que el conector tiene que desarrollar la ductilidad de la barra, la falla se dé fuera de la zona de empalme, tiene que ser un conector bar brick. Porque el papel te puede decir muchas cosas, pero a la hora de que comienzas a producir en campo, ¿de qué vale que tengas un buen papel si de repente haces mal a las roscas? No hay un buen control, no han hecho ensayos en los cuales puedas garantizar que estás usando un conector de calidad. Entonces, hay muchas cosas ahí que juegan, ya más que todo el criterio ya de los profesionales. Actualmente en los proyectos lo que se hace es evaluar los conectores que se pretenden ser utilizados y lo que se hace es hacer ensayos a tracción, pedir obviamente la documentación, ¿no? Serían tan amables de brindarnos PPT, fichas técnicas. Sí, se les va a enviar a todos los que se han inscrito, se les va a enviar a sus correos. Al comprimir, no las debilitan. Bueno, cuando se hace presión, como les decía, el acero es de un material tan dúctil que lo que hace es acoplarse a la barra. Y si hacemos un corte transversal en acero corrugado unido con el conector, vamos a ver que no le afecta el conector a las corrugas del acero. No cambia ni debilita la zona de conexión, al contrario. Lo que hace es aumentarle la resistencia. ¿Los conectores funcionan solos o requieren un aditivo de adherencia para su desarrollo? No, los conectores funcionan de manera mecánica, por esto sus nombres, conectores mecánicos. Con tornillo, ¿no? Al darle giro al tornillo, torque. A presión, los conectores de presión, de rosca paralela, al hacer la rosca, el conector ingresa de manera manual, no hay problema. He escuchado a algunos expertos del ACI, bueno, esto ya lo había respondido. Los conectores para el tipo de losas colaborantes también sería técnicamente trabajable. Bueno, en cuestión de losas, no se utilizan mucho porque hay fierros de media pulgada, ¿no? 5 octavos, creo lo máximo. Pero para vigas sí. Si hay alguna continuidad de alguna losa colaborante del acero, sí se podría utilizar los conectores mecánicos, claro que sí. ¿Y serían trabajables? Sí, en las condiciones que les he mencionado, que tengan una mecha de acero, mínimo unos 15, 20 centímetros. Y si no hay, se puede picar el acero y colocar un conector de tornillo como lo han visto. O sea, dependiendo de la aplicación hay un tipo de conector específico. En las losas colaborantes, normalmente el diámetro del acero es menor a 1 pulgada. Se recomienda el uso de conectores para acero de diámetro de 1 pulgada más. Bueno, sí, lo que les había dicho, pues, ¿no? Depende de la aplicación. Si no tienes el traslape suficiente y quieres hacer una continuidad, pues ahí viene el conector mecánico. Si no tienes mecha, picas un poco de concreto, colocas un conector de tornillo. Va a depender de la aplicación que tengas en obra. Se podría soldar un conector de cabeza a una viga metálica para luego iniciar una columna de concreto. Claro, existen otros tipos de conectores mecánicos que se llaman conectores mecánicos estructurales, los structural connector, y lo hay en continuidad, ¿no? Lo hay, bueno, de cabeza también, más que todo de continuidad, porque de una plancha metálica sale una barra corrugada, por decir. Entonces, mediante un conector mecánico que es soldable, sí, existen conectores mecánicos soldables que se acoplan a las estructuras metálicas.
y no varían muchos, casi igual a lo que les he mostrado, ¿no? Que obviamente pues es de un material, tienen un fleje de soldadura en la cual se puede colocar la soldadura para unir a los elementos estructurales. Los conectores mecánicos de cabeza atrapan menos área de concreto que un gancho de anclaje. Por supuesto que sí, hay menos área, hay menos área superficial expuesta. Los conectores mecánicos de cabeza también tienen su normativa. Esta cabeza tiene que ser como mínimo 4 veces el área nominal de la barra corrugada y también deben de resistir esfuerzos a tracción y a compresión, como han visto con los de continuidad. Lo malo es que no hay las máquinas todavía en Perú para poder ensayar un conector de cabeza a tracción. Buenas tardes. Para barras lisas se usa el de rosca, ya que no pueden hacer presión. Bueno, los conectores mecánicos aquí se utilizan únicamente para barras corrugadas. Por favor, enviar la presentación. Un conector puede ser usado para formar rótulas plásticas. Esto es una pregunta, la verdad, muy interesante. Les invito, por favor, a ahondar un poco más en la norma. Pero como dato general, hay dos tipos de conectores, como han visto, los tipo 1 y los tipo 2. Un conector tipo 1, obviamente, desarrolla 1.25 del FY. No se puede colocar en zona de máximo esfuerzo. Entonces, estos conectores no resistirían efectos sísmicos, no deberían estar ubicados en regiones de rótulas plásticas. Los tipo 1 no son adecuados para zonas sísmicas. Por eso yo les digo, acá en Perú se comercializan los conectores tipo 2. Conectores tipo 2, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un conector tipo 2, pues, ¿no? Se puede utilizar en zona de rótulas plásticas, en zona de máximo esfuerzo, porque justamente lo que va a originar cuando yo haga la unión con un conector mecánico que les he mostrado, con los criterios técnicos que les he compartido, pues es como que si yo hiciera una unión monolítica entre los aceros y me desarrolla toda la ductilidad tal cual fuera un solo acero. Por eso les decía que en edificaciones se pueden colocar en cualquier zona sin ningún problema. ¿Nos podrías decir algún costo referencial por unidad si los equipos para empalmar son en alquiler? Bueno, esto yo manejo lo que es la parte técnica, tenemos un departamento comercial, pueden hacer sus consultas a través de la web, escribiéndonos correos y les podemos ayudar para el proyecto que necesiten. ¿A partir de qué diámetro es recomendable usar conectores mecánicos teniendo en cuenta el costo? Como les decía, en proyectos nuevos, fierros de 1 pulgada, 1/3/8, sobre todo 1/3/8, son competitivos. Va a depender también del tipo de proyecto que tengas, proceso constructivo, etcétera. Especificaciones también en los planos. Como te digo, como les dije, hay conectores desde 3/8 hasta 1/3/8 disponibles en todos los diámetros comerciales. En la imagen de los 32 fierros de 1/3/8, ese es en una zona crítica, no pasaría nada con un sismo de 7.8. Bueno, como les he mostrado los ensayos que se hacen a un conector, los requerimientos que tienen, el desempeño que tienen. Entonces, es como si estuviéramos con una unión monolítica. Obviamente, pues no va a pasar nada. Pasaría si es que tuvieran traslape, pasaría si es que, obviamente, pues no hubiera concreto circundante, pues no habría transmisión de esfuerzos con un traslape. Ahí sí. Les agradecería. ¿Qué pasa con el recubrimiento del acero, ya que los conectores tienen un diámetro mayor? Bueno, esta es una pregunta muy importante sobre el recubrimiento del acero. En realidad, lo que te genera un conector mecánico tampoco es que sea mucho. Estamos hablando de 1 centímetro máximo, etcétera, ¿no? Y estamos hablando, bueno, imagínate, pues no, también tienes lo que son los estribos.
Y los estribos no es que hayan estribos en toda la longitud del elemento. Los estribos también te botan un recubrimiento. Entonces, en la zona en que yo puedo colocar conector mecánico, que un conector está más o menos, tiene una longitud, puede variar, no sé, de unos 17, 20, 25 centímetros, pues, y te está botando 1 centímetro, la verdad que no es mucho y en los proyectos en los cuales se ha utilizado no ha dado mayores inconvenientes. No es que te vaya a botar 2 centímetros hacia arriba, ¿no? ¿En dónde se pueden encontrar los conectores mecánicos? Bueno, les invito a visitar la web. Ahí hay más información sobre nuestros conectores, contactos también, nos pueden contactar y podemos ayudarles. Para utilizar los conectores mecánicos de rosca en obra, se puede realizar la rosca in situ hasta qué diámetro. Este tipo de rosca no se puede hacer en obra, justamente porque los equipos son industrializados. Se requiere una rosca, digamos, bastante buena, se podría decir. Se requiere una rosca en la cual, pues, para su fabricación tiene que seguir una serie de pasos, que son 3 pasos, son 3 máquinas, y estas máquinas están en una planta industrial en la cual se trabaja el acero libre y la rosca. Tiene también un control de calidad. Los equipos no pueden ser movilizados in situ. No es una máquina pequeña, portátil, que la puedas llegar y puedas roscar. No, son equipos importantes. ¿Existen conectores en caso las secciones de las varillas varíen de un nivel a otro? Sí, existen los conectores de transición. Tú puedes hacer una transición de 1/3 a 1, de 1/3, y así. No son tan comerciales, pero sí, sí existen conectores en stock de transición. Los equipos los alquilamos normalmente, ¿no? Vendemos, pues lo que pasa es que son equipos muy caros, no sale a cuenta hacer una venta de equipos. Normalmente se alquilan. En caso de empalmar paquetes de barras, ¿debe escalonarse las barras que lo componen para empalmar a tope todo el paquete? Esta es una pregunta muy importante. Cuando hay paquetes de barras, sí o sí, he visto en los proyectos que utilizan conectores mecánicos, hacer un empalme por traslape para paquetes, pues, aparte de que no se puede empalmar todo el paquete, tienes que hacerlo de manera alternada, pues no es recomendable, sobre todo si se tienen paquetes de 1 pulgada, 1/3 y aún así hagas elementos prearmados. Los conectores pueden colocarse en una misma sección en paquetes de 2 barras sin problemas. Lo que se hace es un poco desviar el acero, haces la conexión y después lo juntas. La desviación es mínima. Recuerda que tú puedes por normativa tener una desviación de 1 en 6. En realidad es mínimo, pero también lo puedes escalonar sin problemas. Depende de eso, ya como se dice, ¿no? Es de acuerdo al proyecto, de acuerdo a las exigencias en obra, pero hemos ensamblado en un mismo nivel los paquetes sin problemas, pero lo podemos hacer escalonado también, no hay problema. Es lo que te permite un conector mecánico. Los conectores también se usan en los elementos de zapatas estructurales cuando cambian su uso de la estructura, es decir, la zapata aumenta en nueva dimensión, por supuesto. Puedes utilizarlo en zapatas, en ampliaciones, sobre todo cuando hay fierro importante, por decir 3/4, 1 pulgada. Como normalmente se hace una ampliación de un elemento zapata, pues muchas veces picas, haces el traslape o inyectas resina epóxica, ¿no? Si tienes la disponibilidad, lo mejor desde el punto de vista estructural es picar un poco el acero y hacer el empalme, picar unos 15, 20 centímetros, dejar el acero libre y hacer un empalme mecánico, que vas a tener una integridad estructural mucho mejor. En proyectos de pilares, por ejemplo, se requerían rectificadores o algo para las barras, debido a que se tienen medidas de acero dimensionado mayor a 14
Y para barra número 11, por ejemplo, es recomendable situar los conectores en un mismo segmento de la luz del pilote. Mira, hay muchas maneras de trabajar un pilote. La armadura de un pilote, pues incluso he visto proyectos en los cuales trabajan los pilotes a campo abierto y arman su tremenda armadura muy larga de pilotes y lo que hacen es colocarla y vacían sin problemas o van haciendo por secciones. Eso va a depender del proyecto. Que se pueda hacer en una misma sección de manera alternada, eso ya depende también del visto bueno del ingeniero estructural. Pero no hay ninguna restricción, no hay problema en utilizarlos en una misma sección. Es más, la distancia, el único inconveniente que le podría haber o pensar es la distancia entre barra y barra que me impida hacer la conexión con la prensa. Pero como ya les dije, es mínima. Estamos hablando del orden de 7, 8 centímetros entre barra y barra, así que no hay ningún problema. Va a depender cómo lo trabajen en obra, cómo lo deseen trabajar. He escuchado de conectores Bartec y Roltec. ¿Puede indicar cuál es su diferencia? Sí, hay diferencias entre las distintas marcas de conectores. La diferencia radica básicamente en la preparación de la rosca. En la página web les invito a ver alguna información sobre nuestros conectores de roscado, el PPT, pueden buscar también en el internet y van a ver la preparación de la rosca. Pero más que eso, yo quiero incidir en lo que les había comentado. Cuando hablamos de un conector mecánico de rosca paralela, hablamos de una rosca que no pierda sección. Hay conectores en los cuales a la barra corrugada se le pela la corruga y directamente se le taja, pierde sección. Hay otros conectores como el que hemos visto, en el cual se ensancha la sección del acero y se hace un tajado. ¿Hay diferencias? Hay diferencia en la producción de la rosca. Claro que sí. Uno disminuye la sección, otro no lo disminuye. Uno va a fallar en la zona de empalme, el otro no. Sí. Y de rosca paralela o roscados hay de varios tipos. Por eso sí, cuando tengan que evaluar algún tipo de conector, pues les voy a compartir el PPT y pueden ver el tema de los criterios que les he compartido, ¿no? Para que lo utilicen de manera general. El conector no debería tener una superficie externa rugosa para mayor adherencia con el concreto. Bueno, en realidad los conectores de presión tienen cierta rugosidad al momento de que le haces el prensado, los conectores de tornillo igual. Estas tecnologías obviamente ya han sido probadas y estamos aquí compitiendo contra el traslape, contra la soldadura y tienes a un sistema de empalme que desde el punto de vista estructural es mucho mayor. La transferencia que hace o los esfuerzos que se generan ya no es, digamos, es un esfuerzo ya directamente entre barra, ¿no? Entre barra y barra. El conector va a transferir directamente los esfuerzos, no va a adicionar algunas tensiones al concreto, por lo cual no afectaría. Afecta la colocación y aparte pues tener en cuenta también que años atrás, no sé cuántas décadas atrás, pues no se utilizaba acero corrugado en la construcción, ¿no? Había bastantes deficiencias, es más, creo que el grado 60 vino hace algunos años. Entonces, todas esas cosas, todos estos sistemas, innovaciones, los conectores nacieron a partir del año, si mal no recuerdo, del año 90, cuando hubo a raíz de un incidente que hubo un atentado terrorista en los Estados Unidos, cuando un edificio digamos, explotó un coche bomba cerca de un edificio y justamente el concreto salió volando de las columnas y justamente en las zonas en las cuales había traslape, pues hubo colapso porque no había concreto, el concreto se había salido de la explosión. Y a partir de ello, pues se diseñaron nuevas técnicas, se afinaron nuevos sistemas y nacieron los conectores mecánicos, ¿no? Los cuales le dan integridad al acero.
¿Afecta la colocación de los conectores en una zona de empalme en cuanto a las fallas estructurales y qué diferencia de costos existen? No, no afecta como ya lo había explicado, ¿no? Porque se trata de un conector, pues, que brinda una unión monolítica. Y los costos, pues como les decía, pues pueden consultar para una cotización del sistema para un edificio multifamiliar de 8 niveles. ¿Cuál es el procedimiento, por favor? El procedimiento en general es, nos pueden enviar los planos. Ahí les había pasado en la pantalla que ustedes están viendo, hay un correo, proyectos@cdbperú.com, nos pueden enviar sus consultas, sus requerimientos, si quieren alguna cotización o algo, nos pueden enviar los planos y podemos trabajar, nos pueden llamar también, podemos conversar ya al respecto, de manera puntual. En el caso que las mechas estén dobladas, ¿cómo se haría el traslape? Ah, buena pregunta. Bueno, tienes que cortar el doblez, pues, ¿no? Estamos hablando, entiendo, de una ampliación en la cual no hay mecha de acero, pero en la conexión de las vigas con esta columna, pues está el gancho. Pues picas, si hay un gancho lo cortas, tienes que picar, obviamente, una longitud de acero libre para colocar un conector ahí, que tendría que ser el conector de tornillo, pero la mecha la tienes que cortar. Se corta, lo que normalmente hacemos. Es permisible que exista luz entre barras al no estar a tope. Si existe, ¿cuánta luz es permisible? Permisible, en realidad, en el procedimiento tendríamos que ver el procedimiento de instalación en específico, pero hay algunas tolerancias. Obviamente estas tolerancias se manejan de acuerdo a la longitud y al diámetro del conector, pero sí hay tolerancias. Hablamos tolerancias que pueden ir desde milímetros hasta 1 pulgada quizá, pero esto ya es parte del fabricante y de cada conector. Eso, a ver, saludos desde Ecuador, Danilo, Danilo, saludos desde Ecuador, no puedo escribirme, pero envío mis datos para que me ayuden. Ah, está bien, Danilo, te vamos a tener en cuenta. Hola, ¿se debe dar soporte técnico y asesoramiento para definir los procedimientos y suministro en instalación de obra? Por supuesto que sí. Contamos con un departamento técnico que obviamente los puede apoyar. Nosotros estamos en constante visita ahora, porque justamente las aplicaciones son allá. Y nada, nos escriben, nos llaman y nosotros estamos prestos a ayudarles. En un pabellón de una universidad utilizamos para una misma sección una combinación de diferentes tipos de conectores, básicamente por el costo. Utilizamos presión y tornillos según la facilidad de instalación, desde el sótano para la continuación. Fue muy interesante ese proceso. Por supuesto, obviamente hay que evaluar las aplicaciones, ¿no? Y ver si es que realmente se necesita un conector de tornillo o un conector de presión. A veces se hace un mix justamente por tema de instalación, tema de cantidades, tema de costos, etcétera, ¿no? La fabricación y los tiempos de entrega. El tiempo de entrega es inmediato en realidad. En cuanto a conectores, pues contamos con stock y la atención es rápida, se podría decir de un día hacia otro, nos llaman en la mañana y en la tarde, de acuerdo a nuestra disponibilidad. Si es un pedido muy grande, pues obviamente se tiene que prever, prevemos las fechas de entrega, pero normalmente la atención es rápida. En la obra Mora en el año 2016 usaban sus propias máquinas para realizar los hilos, pero nadie los supervisaba. Bueno, como les decía, existen varios tipos de conectores roscados. Nuestras máquinas no son máquinas que puedan trasladarse directamente al proyecto, pero sí existen otros conectores que sí utilizan máquinas in situ. Eso ya va a depender de la calidad y de cada conector. Para utilizar conectores mecánicos de rosca en obra, se pueden realizar la rosca in situ hasta qué diámetro. Como les decía, los equipos son equipos industrializados, son equipos incluso electrónicos en los cuales pues
Son equipos muy grandes, los cuales están en planta y ahí se hace todo el tema de fabricación de rosca. ¿Hay alguna medida mínima de rosca que es el hecho en varillas para luego colocar el conector? Cada rosca, cada conector tiene su diámetro. Cada conector para cada diámetro de barra es único. Entonces la rosca que se haga va a tener que estar programada para ese diámetro. Los conectores pueden ser usados para realizar reparaciones en zonas críticas o esto puede descartarse. Los conectores pueden ser usados para hacer reparaciones, reforzamientos, ampliaciones en zonas críticas, en zona de máximo esfuerzo, etc. Bueno, si no hay otra consulta, si no hay más consultas, agradezco su presencia, hacer extensiva la invitación, nos puedan visitar a la página web y puedan inscribirse para las próximas charlas, para el viernes 17, este viernes, el martes 21, con tema de sistemas de impermeabilización por cristalización y anclajes químicos. Bueno, eso sería todo. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias.